Es un gusto para nosotros presentarles este curso denominado Medición de la huella de carbono bajo la ISO 14067. Hemos hecho un curso basado en la sostenibilidad y en la responsabilidad social que debemos tener todos como organizaciones y como partes interesadas y como habitantes de este planeta Tierra que realmente le urge eh, pues un salvaguarda en este momento a raíz de precisamente uno de los grandes fenómenos que estamos viviendo que se llama el cambio climático. Este curso, este video introductorio, queremos mencionarles a ustedes pues cuál va a ser la temática de este curso y queremos también finalmente invitarlos a que hagan parte de este club de los líderes del salvamento del planeta a través de la medición de huella de carbono y a través de la compensación de esa huella de carbono. Y hemos hecho un curso muy a la medida, con ejercicios muy prácticos, con protocolos que se usan hoy en día por grandes multinacionales y digamos que pues nos sentimos muy orgullosos de presentar este proyecto porque sé que finalmente es un curso que está a la altura de cualquier otro curso tipo posgrado o especialización en temas de gestión ambiental. Bueno, nuestra firma 180 grados consultores, llevamos ya gran trayectoria en el tema de consultoría, asesoría, en sistemas de gestión, en todas las normas ISO y en temas regulatorios. Y pues somos ambientalistas por convicción y por eso les digo que este curso pues se ha hecho con todo el corazón y como ese granito de arena que queremos poner nosotros desde el entrenamiento para que formamos vigías y líderes que nos ayuden a salvar el planeta. Lo hacemos con ese propósito de ayudar a salvar nuestro planeta. ¿Por qué nace este curso? Pues este curso nace y se basa básicamente en la problemática actual que está viviendo el planeta en el tema ambiental y se llama el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que actualmente está afectando a todo el planeta gracias a la emisión de los gases de efecto invernadero y que constantemente y continuamente están calentando la capa de ozono y pues que eso es lo que genera esas sequías, inundaciones y desastres naturales que hemos visto en los últimos años. Como dato particular, digamos uno de los datos de los últimos tiempos más importantes en temas de cambio climático pasó precisamente en el 2015. No sé si ustedes recuerdan, pero en el 2015 fue de los años más calurosos del planeta Tierra, donde alcanzamos una cifra récord de un aumento de 0.9 grados adicionales a la temperatura promedio del planeta. Y todo esto es gracias a los efectos gases invernadero. ¿Sí? Entonces, empieza el planeta de alguna manera a entrar en cuidados intensivos, a mostrarnos a través de los desastres naturales, de las grandes sequías. En Latinoamérica, fenómenos como el niño, la niña, grandes inviernos en Europa, huracanes y desastres que de alguna manera empiezan a mostrar que pues el planeta está adoleciendo de una terrible enfermedad a raíz de los gases de efecto invernadero. Entonces, precisamente a raíz de esa crisis que hubo en el 2015, pues se reunieron los líderes de todo el mundo y firmaron el Acuerdo de París, llamado COP21. Y este Acuerdo de París, de alguna manera, era una firma de los líderes de cada país, por lo menos de los países que más emitían gases de efecto invernadero, para que se comprometieran finalmente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y su huella de carbono. Dentro de esos que estaban firmando estaba Estados Unidos y China. Por eso, digamos que el Pacto de París ha sido uno de los pactos ambientales más importantes de la historia porque precisamente entran los dos grandes contaminadores entran al juego y de alguna manera empiezan a generar una esperanza al planeta. Este pacto se hace con el fin de que se reduzca ese aumento adicional en la temperatura del planeta y con el fin de que hacia el año 2030 la temperatura no suba en 2 grados centígrados.
¿Y este valor de dónde sale? Bueno, esto sale de múltiples investigaciones donde demuestran que efectivamente si al 2030 la temperatura promedio de la Tierra aumenta en 2 grados centígrados, entramos a lo que llamamos el punto de no retorno. O sea, por más que tratemos de minimizar la huella, tratemos de hacer campañas ambientales, por más que hagamos lo que sea por minimizar ese efecto invernadero, ya la Tierra no se va a recuperar. Entonces, fíjense que estamos en un momento muy crítico, estamos a solo 10 años de ese punto de partida y realmente estamos muy cerca tanto de salvarnos como definitivamente de condenar la especie. Desafortunadamente, en el 2017 y se confirmó en el 2019, el presidente Trump sale del Pacto de París, saca a Estados Unidos del Pacto de París y saca a uno de los principales jugadores que pueden salvar precisamente el planeta. Entonces, es una noticia muy desalentadora. Esperemos que pues con las próximas elecciones, finalmente los ciudadanos americanos tengan en cuenta la importancia de la sostenibilidad de su planeta cuando hagan la elección presidencial y nuevamente pues ellos puedan entrar nuevamente al Pacto de París y de alguna manera comprometerse para que finalmente pues se reduzca en una manera importante la huella de carbono y el calentamiento global. Bueno, ¿y qué son esto? ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es esto de los gases de efecto invernadero para los que de pronto no conocen del tema? Es un efecto físico que sucede a través de los rayos solares que vienen precisamente del exterior. Entonces, la radiación solar entra a nuestro planeta. Inicialmente hay un filtro por el tema de la atmósfera y esa radiación es absorbida, ¿sí? Esa radiación es absorbida, pero esos rayos, por un efecto de reflexión y refracción, esos rayos nuevamente regresan hacia el espacio exterior. El problema es que cuando regresan esos rayos hacia el exterior, en la atmósfera, ¿sí? En la atmósfera, en la capa de ozono, se empiezan a acumular los gases de efecto invernadero que no dejan que esos rayos finalmente salgan del planeta y lo que hacen es que rebotan estos rayos hacia nuevamente la Tierra y lo que hace es un efecto de calentamiento automático como si fuera una olla express. Así funciona el gas de efecto invernadero. Hagan de cuenta que es como si fuera una tapa de una olla express y lo que termina es haciendo que estos rayos del sol terminen calentando mucho más el planeta. Ese es el efecto esos son los gases de efecto invernadero y ese es el efecto invernadero. Y hay muchos gases de efecto invernadero, pero el principal, el que más nos está generando daño en nuestra capa de ozono se llama el dióxido de carbono. Y por eso hemos querido enfocar este curso hacia este gas, porque es el más importante, es el más relevante y es el de mayor presencia en los gases de efecto invernadero. Y por eso hablamos de la huella de carbono, ¿sí? Lo que estamos hablando de la huella de carbono estamos hablando exclusivamente del gas dióxido de carbono. Nos vamos a concentrar en ese gas precisamente para priorizar el tema de las campañas y todas las medidas que se tienen que hacer en pro de minimizar al máximo este calentamiento global. Bueno, entonces los países y sectores que más generan gases de efecto invernadero son los siguientes. Ya habíamos mencionado de alguna manera que lo que es China y Estados Unidos, dos grandes potencias mundiales, son los países que más contaminan a nivel mundial. Cerca del 40% de los gases de efecto invernadero están generados por estas dos potencias. Entonces, pues por eso adolece el planeta cuando Estados Unidos sale del Pacto de París, que obviamente es por cuestiones políticas. Pues a veces el poder está por encima de los intereses colectivos, en este caso es la supervivencia humana, y pues desafortunadamente eso se pudo ver con Estados Unidos. Esperemos que pues
politizar pues que en las próximas elecciones en Estados Unidos tenga muy en cuenta este tema de sostenibilidad y que hoy en día con la pandemia del COVID-19 se nos hace ya, se nos ha materializado de alguna manera la necesidad finalmente de cómo el planeta se empieza a recuperar a través de nuestras cuarentenas en nuestros países. Entonces, ya de alguna manera el planeta ha hablado que sí se puede de alguna manera recuperarse. Ya de alguna manera en algunas partes del mundo hay especies que en vía de extinción que empezaron a reproducirse masivamente. Los ríos, por ejemplo, en Venecia, que estaban totalmente contaminados, ya están cristalinos y se pueden ver incluso peces a través del río. La capa de ozono empieza de alguna manera, de manera muy leve, pero empieza a cerrarse esos huecos en la capa de ozono que están generando algunos gases. Entonces, de alguna manera, somos la enfermedad del planeta, por así decirlo, y nos demuestra el planeta a través de esta pandemia que efectivamente sí podemos, a través de la conciencia, minimizar los gases de efecto invernadero. Bueno, después de esto, bueno, le sigue la Unión Europea, la India, es un país que contamina sobre todo por sus fuentes móviles, Rusia, Brasil, México, son, digamos que los países que más contaminan en el planeta. Y en cuanto a los sectores que más contaminan, está el de la energía, definitivamente, todo el tema de energía a través de las térmicas, a través de estaciones nucleares, etcétera, pues generan la mayor contaminación a nivel mundial. Pero sobre todo son el tema de la quema de carbón, combustibles, gases, que de alguna manera generan estos gases de efecto invernadero. El tema del transporte es el siguiente sector, ¿sí? A través del parque vehicular. La agricultura también, increíblemente, más de uno usted dirá, pero ¿cómo contamina la agricultura? Claro que sí, los monocultivos, precisamente sobre la superficie de la tierra, cuando hay monocultivos se calienta mucho más, la reflexión de los rayos solares es mucho más intensa y pues genera mucho más calentamiento global. Y lo que es el tema de la ganadería es una práctica que contamina arduamente por el tema de la afectación de los suelos y le sigue los procesos industriales. Entonces, digamos que ese es el panorama actual, el contexto actual y pues como finalmente pues nosotros abordamos la problemática de cambio climático. Ahora, ¿qué es huella de carbono? ¿Sí? Vamos allá al concepto de huella de carbono. La huella de carbono, que también por sus siglas lo vamos a ver en el curso cuando ustedes vean HCP, quiere decir huella de carbono del producto, es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero y remociones de un sistema de producto expresadas en CO2 equivalente. Y se hace con base en un análisis de ciclo de vida, ¿sí? Utilizando una categoría de impacto que es la de cambio climático. Entonces, nos vamos a enfocar solamente en uno de los gases, que es CO2, como les decía, precisamente en energía, en transporte, en agricultura. Todos esos sectores que acabamos de mencionar, el CO2 es el gas referente, es el gas que más nos está afectando actualmente. Y nos vamos a enfocar con respecto a un análisis de ciclo de vida. ¿Sí? Con respecto a análisis de ciclo de vida, vamos nosotros a través de la 14040 a explicarles más o menos cómo se puede trabajar un ciclo de vida para poder calcular nuestra huella de carbono. Ya gas efecto invernadero, la definición como tal que nos define la 14067, es un componente gaseoso de la atmósfera, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiación en longitudes de onda específicas dentro del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes, que pues fue lo que les acabé de explicar a través de nuestro gráfico. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, entonces
insistimos, dióxido de carbono es en el que nos vamos a concentrar, pero digamos que para cultura general y para que ustedes también vayan investigando, estos gases también les siguen después del CO2, que es el metano. El metano se genera mucho en rellenos sanitarios, en la fermentación entérica, por ejemplo, en la fabricación del arroz, ¿sí? El óxido nitroso, el NOx, que son en los clorofluorocarbonados, que son de alguna manera los gases que utilizan algunos aires acondicionados, los fertilizantes, las fibras sintéticas, el estiércol, ¿sí? Por eso hablábamos del tema de la agricultura. Los hidrofluorocarbonos, los HFC, ¿sí? Ya tienen un componente de hidrógeno del clorofluorocarbonado, y este también se encuentra en gases refrigerantes, en fundiciones de aluminio, en producción de semiconductores. Los perfluorocarbonos, los PFC, producción de aluminio, semiconductores, y el SF6, que es el hexafluoruro de azufre, se usa muchísimo como aislamiento, elemento de aislamiento en electricidad, disyuntores en la producción de magnesio. Esos son los otros gases. Digamos que no los vamos a trabajar en temas de cuantificación, pero es bueno que ustedes los tengan presentes. Aquí nos vamos a enfocar es en CO2, donde su mayor parte se la va a llevar los combustibles fósiles, la quema de los combustibles. Digamos ahí cuando vayamos a ver las técnicas de metodología de cuantificación, vamos a observar pues que esto se va a llevar una gran parte de la torta. Temas de deforestación y fabricación de cemento, por ejemplo, son algunas de las fuentes más importantes de CO2. ¿Y por qué 14067? ¿Por qué escogimos esta norma para explicarles a ustedes el cálculo de huella de carbono? Bueno, primero que todo es una norma ISO, y sabemos que ISO, que es el Instituto Mundial de Estandarización, de alguna manera es la organización mundial normativa que cobija la mayor cantidad de países en el mundo. Entonces, digamos que lo que estamos trayendo acá es un esquema universal donde ustedes van a poder aplicarlo en cualquier país, y en este momento pues es la norma internacional de huella de carbono más famosa del mundo. Entonces, por eso la quisimos traer a colación. La 14067 fue publicada en el 2013 y todavía sigue vigente, pues eso ha sido una norma muy bien elaborada a raíz de pues precisamente todos los convenios que se han hecho de pactos mundiales. Cobijó una muy buena parte de cómo se debe calcular esa huella de carbono y muy buenas prácticas. Aparte de eso, pues proporciona requisitos para que los métodos se adapten al tema de huella de carbono, ¿sí? Recordemos que las normas ISO nunca te van a decir el cómo. El qué sí te lo va a decir, él te dice qué hacer, pero no te dice el cómo. No te va a decir cómo hacer finalmente la cuantificación exactamente, utiliza estas fórmulas, no, el metodologías no menciona. Entonces, pero los requisitos de alguna manera favorecen la aplicación de métodos que pueden ser propios o que pueden usarse algunos que ya han sido validados. En este curso vamos a utilizar varios protocolos que ya han sido validados. Nos vamos a centrar mucho sobre todo en el de GHG. Me parece que es uno de los protocolos más importantes del mundo. Lo respaldan dos grandes organizaciones mundiales y de alguna manera los gobiernos lo han venido adoptando a través de su regulación. Por lo tanto, pues como para hacerlo más universal vamos a utilizar ese protocolo en asocio con los requisitos de la 14067. Esta norma facilita la trazabilidad del desempeño, ¿sí? Nos va a permitir saber qué tanta huella realmente estamos generando, qué tanta estamos compensando. Nos va a ayudar a crear procedimientos eficientes, coherentes, o sea, un marco documental muy importante. Proporciona una mejor comprensión para la huella de carbono, para la búsqueda de oportunidades. Cambios referentes en el comportamiento del consumidor, ¿sí? Es súper importante empezar a trabajar ese tema cultural. La credibilidad, consistencia y transparencia de los informes de GEI, de gases de efecto invernadero. Casi todos los informes de gases de efecto invernadero pues tienen una estructura de la 14067.
Entonces, esto también te va a ayudar a generar informes que a nivel internacional pues van a ser de alguna manera válidos. Evaluación de diseños alternativos, ¿sí? Facilita también la implementación de estrategias para la gestión de GI en el ciclo de vida. Y finalmente lo que buscamos con todo esto a través de esta norma es la toma de conciencia hacia el cambio climático. Eso es lo que finalmente busca la norma, es el core de esta norma, el propósito de esta norma. Entonces, pues finalmente pues nos quedamos con una muy buena norma que, como te digo, te puedes implementar en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar la temática del curso? Pues vamos a iniciar, el primer módulo va a ser del tema de principios, vamos a hablar de los principios elementales de la 4067. Es importante saber ahí el tema de principios, conceptos, antes de empezar la marcha. Luego ya viene el capítulo 6, que es el de cuantificación de huella de carbono. Eh, digamos que ahí vamos a alinearlo con la metodología de GHG que les comenté. Y ahí igual vamos a hablar sobre las otras metodologías para que ustedes también revisen con qué metodología también se pueden ir. Hay muchas más metodologías que de alguna manera ustedes las pueden adaptar. El capítulo 7, cómo se genera ese informe de huella de carbono, ¿sí? Y una revisión crítica con respecto a la 14044. Ahora, una vez se genera el informe, entonces pues aquí la misma norma te dice, bueno, ¿se necesita comunicar ese informe? No, entonces pues ahí terminaría. Si yo no necesito comunicarle esto a ninguna parte interesada, pues definitivamente ahí terminaría el capítulo. En el capítulo 7 finalmente terminaría todo. Pero como generalmente esto lo hacemos precisamente es para comunicar, para generar precisamente confianza en nuestras partes interesadas, para que la gente sepa que finalmente sí estamos haciendo algo por el planeta, entonces sí, generalmente nos vamos por esta línea. Entonces, si no va a estar destinada al público, sino simplemente para la compañía, aquí vamos a trabajar el numeral 9, que es el informe de comunicación externa, el informe de seguimiento de desempeño y la declaración de huella de carbono. Si sí va a estar destinada al público, ¿sí? Bueno, hay que definir si se va a hacer verificación, se debe buscar una verificación de tercera parte. Si no se va a hacer verificación, se hace un informe de divulgación y finalmente esto termina en un informe de comunicación externa de huella de carbono, de seguimiento de desempeño, una etiqueta de huella de carbono y una declaración de huella de carbono, ¿sí? Entonces, más o menos, esta es el esquema como vamos a trabajar el curso. Fíjense que van a haber temas muy interesantes, van a saber ustedes qué presentar en un informe de huella de carbono, sea el de desempeño, sea el informe de comunicación, eh, una etiqueta de huella de carbono que debería tener, un informe de divulgación, temas muy relevantes que habla la norma, que seguramente no conocemos. Entonces, pues esa va a ser como la forma como le vamos a dar de alguna manera el esquema a la estructura del curso. Bueno, de la misma manera, pues este curso, pues vamos a hacer varios ejercicios de manera muy práctica. Vamos a hacer diagramas de flujo, vamos a traerles cómo manejar las unidades funcionales. Eh, Vamos a hacer ejemplos muy aterrizados a la realidad para temas de ciclo de vida, para cuantificación de emisiones. Incluso vamos a trabajar matrices de aspectos impactos ambientales. Vamos a trabajar medidas de reutilización, vamos a trabajar el tema de los factores de emisión, vamos a traer ejercicios, ustedes van a tener una documentación muy importante y muy valiosa para determinar cuáles son los factores de emisión, para que determinen los alcances 1, 2 y 3 del protocolo de GHG y de alguna manera pues tengan una base muy práctica para hacer su cuantificación de emisiones y su compensación de emisiones. Vamos a traer también videos muy didácticos, diagramas que les van a dar un apoyo enorme en el curso. Y de igual manera, pues vamos a traer bibliografía muy interesante, muy importante para todo el curso, pues que les va a dar a ustedes esa base importante como expertos en el tema
para realizar sus mediciones de huella de carbono. ¿Listo? Entonces, esto es un curso de nivel de especialización de tipo posgrado y que fácilmente puede estar fácilmente alrededor de los $1,000. Y hoy ustedes lo tienen a un precio demasiado módico, pero lo hacemos precisamente no por enriquecernos, sino finalmente porque ustedes sean esos canales a través de nosotros para que ustedes pues de alguna manera cuidemos mucho más el planeta. Lo hacemos con ese propósito y queremos que tú hagas parte de ese club y por qué no ya tener un número importante de personas que nos haga de pronto generar a futuro una fundación o algo que nos permita salvar de manera más sistemática el planeta a través de la mitigación de la huella de carbono. Entonces, si tienen alguna pregunta, ese es el correo que ustedes nos pueden socializar sus preguntas. Si tienes alguna inquietud con el curso, sin más preámbulos, te invito a que le des comprar. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero verte pronto en ese módulo 1. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, un abrazo fraternal.